Tampoco voy a dar tanta comentario. Lo dejamos para el final. Dios nos bendiga a cada una de nosotras. Nuevamente, gracias. Vimos la semana pasada en tres cosas que meditar y ya decía nuestra hermana ahora el tema que tenemos tres cosas que debemos dejar. Bien, voy a dar lectura, hermanas, a Hebreos capítulo 12 y verso 1. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos, por tanto, déjenme lo busco de este lado. Tengo una versión bien extraña aquí a la mano, y lo voy a buscar aquí en mi celular en una versión normal. Luego andamos leyendo otras cosas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una frase, hermanas, que por ahí oímos, y sobre todo a los que tienen negocios o a los que quieren emprender algo, dicen que siempre hay que perder para ganar, ¿verdad? Que no se puede ganar. Y en viendo esta o considerando esta frase que se dice perder para ganar, quiero decirles que la Biblia también tiene un principio bíblico acerca de esta frase, que tenemos que dejar cosas para poder ganar. Y uno de estos principios bíblicos, hay muchas citas, pero alguna de esas citas está en Mateo 16:25 o en el 10:39 que dice que el que pierda su vida la va a ganar o la va a hallar, ¿sí? Ahí es lo que dice la palabra de Dios y aquí nos está diciendo que también tenemos que perder para poder ganar nuestra vida. En Filipenses 3:8 también Pablo dice que todas las cosas él las ha considerado como pérdida, ¿sí? Todo lo que él tenía, ya hablando en el conocimiento, en lo intelectual, hablando en dineros, hablando en todo, dice que él lo ha dado por pérdida, lo ha perdido para poder ganar o conocer a Cristo. Entonces, vemos este principio bíblico que tenemos que perder para poder ganar. Y viendo esto, hermanas, también hay algo muy hermoso que el Señor Jesucristo habla acerca de la semilla de trigo en Juan capítulo 12 y verso 24 nos dice que la semilla tiene que morir, tiene que entrar a la tierra y morir para que pueda germinar y producir mucho fruto. Entonces, ¿qué significa todo esto, hermanas? Que el perder para ganar, pues el mismo tema que vamos a ver, hermanas, nos lo va a ir diciendo. Tres cosas que debemos dejar o que debemos darlas por perdidas, como nos decía aquí Pablo allá a los filipenses, o como nos dice Mateo, ¿verdad? Perder para ganar o dejar para poder ganar. Lo primero, hermanas, que vamos a ver de estas tres cosas es tres cosas que debemos dejar. ¿Qué es lo primero que yo debo dejar? Es el pasado. Una de las cosas que yo debo dejar, hermanas, para ganar es el pasado. Dice en Efesios capítulo 4, verso 22 hasta el 24, que nos despojemos nosotros, que dejemos, ¿sí? Que tenemos que despojarnos y dejar. Eso es lo que nos dice ahí la palabra de Dios, ahí en Efesios, en el capítulo eh, 4 y versos 22. Entonces, despojarte es dejar. Y esta cosa que yo debo dejar es mi pasado. Recordemos nosotros, hermanas, allá en Filipenses capítulo 3, verso 13, que debemos de olvidarnos o dejar lo que quedó atrás. Nosotras como hijas de Dios, hermanas, no tenemos por qué estar añorando y anhelando. Antes vivía mejor. Cómo me acuerdo que antes me alcanzaba más el tiempo, cómo me acuerdo que antes de dedicarme a las cosas de Dios, a lo mejor teníamos un poco más de dinero o un trabajo donde podíamos trabajar en domingo, hermanas. Y ahora que somos cristianas y que tenemos que dejar ciertas cosas, pues
empezamos a añorar el pasado. Cuando antes de bautizarme decimos a veces también, hermanas, no tenía tantos problemas o me aceptaba más mi familia. Hermanas, tristemente nosotros tenemos que dejar ese pasado, hermanas. Dejar ese pasado, despojarnos de eso y olvidar toda la vida que dejamos atrás. Dice, ¿se acuerdan que ahí en Números 11, cuando el pueblo de Israel, acordémonos como decía ahorita Paula, estaban esclavos, estaban sufriendo, fueron años, hermanas, que ellos estuvieron en esclavitud. Cuando los saca nuestro Dios de ahí de la esclavitud, ¿qué es lo primero que dicen, hermanas, cuando entran al desierto? Recuerden ahí en Números 11:5 empiezan. Me acuerdo, aquellos caldos, ¿verdad? Aquellos puerros, aquellas cebollas, la carne. Qué terrible, hermanas, es que no podemos dejar ese pasado. Y mira bien lo que dice este acontecimiento. Sí, se estaban quejando y acordándose. No podían dejar aquel pasado, pero tristemente, hermanas, ¿saben una cosa? Ellos no estaban pensando en lo que ganaron al dejar todo eso o lo que iban y estaban por ganar. Estaban tan cegados en estar recordando ese pasado, no lo podían dejar. ¿Por qué? Por tantita hambre que les dio o porque ya estaban hartos de lo que estaban comiendo ahí. Entonces empiezan a acordarse, pero qué triste, hermanas, que se les olvida. Sí, recuerdan lo que comían, pero se olvidaban de que eran esclavos. Yo prefiero, hermana, ser libre, tener esa libertad que me da Cristo, como Dios se las dio a ellos, aunque no coma carne, aunque coma frijolitos, aunque coma sopita, pero estar libre, hermana, porque si yo empiezo a traer mi pasado antes de ser hija de Dios, como les decía, yo antes tenía más tiempo, ahora tengo que prepararme para la clase de los niños, ahora tengo que estar ahí el domingo y el jueves y ese tiempo, ¿verdad? Es tiempo que yo antes lo dedicaba. Qué horrible, hermanas, es que nosotras no podamos entender que tenemos que dejar ese pasado que vivíamos nosotros malamente sin Dios, pero a veces situaciones en las que nos dolemos o situaciones en que estamos padeciendo cualquier cosa, empezamos a traer ese pasado, aunque haya sido que hayamos estado en la esclavitud del pecado, como el pueblo de Israel que estaba esclavo y se olvida, hermanas, de soltar ese pasado y mirar a la meta, mirar a la ciudad que iban a recibir, mirar el bien que iban a obtener. No, ellos se cegan, hermanas, sin soltar ese pasado y empiezan a renegar de Dios. Tenemos que reconocer, hermanas, qué cosas estamos o queremos conservar. Ellos preferían la carne a la libertad. Ellos preferían tener ahí opresión del faraón que tener la bendición que tenían delante de ellos de Dios. Tenían un fuego, hermanas, que los calentaba y alumbraba de noche. Tenían también una nube que les tapaba el sol. Querían agua y hasta de una piedra la sacaba Dios. Y el día que le pidieron carne, ahí van las codornices hasta que se les salieran por las narices la carne. Ese Dios tan grande, hermanas, lo olvidaron porque no podían soltar ese pasado. Qué triste, hermanas, que nosotros no podemos recordar que las cosas que estamos o queremos seguir conservando nos cega, hermanas, de ver lo que tenemos delante nuestro. Hubo por ahí una mujer, ahí en Lucas 8, capítulo 1, una mujer, hermanas, que después de haber sido sanada y que salieron esos 7 demonios de ella dejó absolutamente todo. María Magdalena, hermanas, ella dejó su pasado, dejó su manera de vivir, dejó todo completamente y a partir de ahí que Cristo la sanó, ella se olvidó de toda aquella vida, hermanas, y fue una fiel seguidora de Cristo, una fiel seguidora de Dios, hermanas, y ella junto con otras mujeres, ella estuvo siguiendo
a nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo, hermanas, podemos leer ahí en el 8:1. Juana, déjame te cuento, dice la Biblia que era esposa de Chuza. ¿Y sabes quién era Chuza? Él era un administrador, hermana, de la corte de Herodes. Imagínate lo que era su esposo. Era una persona que vivía bien, que vivían holgadamente porque su esposo servía a Herodes y ganaba mucho dinero, hermanas. Pero Juana se despojó, ella dejó ese pasado donde ella tenía una solvencia, dejó ese pasado donde ella vivía confortablemente bien y pues su tiempo era para ella, su dinero era para ella. Y dice la palabra de Dios más adelante, hermanas, que Juana, dejando ese pasado en el que ella vivía con solvencia, ahora se dedicaba a ayudar con ese dinero que ella tenía a los discípulos. Ella solventaba gastos, hermanas, de los misioneros. Entonces, ella no le importó soltar y dejar su pasado para servir a nuestro Dios. Susana, que nos menciona ahí mismo, y otras muchas mujeres dice que le servían con sus bienes. Ellas, hermanas, tanto María Magdalena, Juana, Susana, ellas dejaron, ¿sí? Ellas dejaron. ¿Cuántas cosas dejarían, hermanas? ¿Qué pasado dejarían? ¿Qué habría en su casa, su familia, sus quehaceres? No sé a qué se dedicaban, pero la palabra de Dios dice que ellas dejaron ese pasado cuando conocieron a Jesús. No hicieron como el pueblo de Israel, de acordarse. No les importaba. Ellas tenían su mirada fija en servir a Dios. Tres cosas que debemos dejar: el pasado. La samaritana, hermanas. La samaritana nos dice la palabra de Dios ahí en Juan 4:28. Ella dejó su cántaro, pero no veas ese cántaro físico, no veas ese cántaro de barro, ese cántaro lleno de agua. Hermanas, ella dejó su vergüenza de su vida pasada. Ella se despojó de ese pasado en el cual ella vivía y que Cristo se lo hace ver que tenía 7 maridos y el que tenía no era su marido. Fíjate qué vida llevaría ella para estar cambiando y cambiando de marido. No nos importa cuál haya sido su pasado, pero ella dejó ese pasado de vergüenza, ese pasado de andar mal delante de Dios. Ahora físicamente, hermana, sí dejó y aventó ese cántaro de agua. No sé desde dónde iría ella caminando a ese pozo para llenar ese cántaro. Pues también lo dejó para ir a anunciar acerca de Cristo. ¿Qué estamos dejando nosotros, hermanas? De pasado, no sé. Eso solo tú lo puedes saber. Pero recuerda lo que estamos viendo. Las mujeres dejaron su pasado para seguir a Cristo. Las mujeres como Juana dejó su solvencia, dejó sus riquezas por servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagamos nosotros también, hermanas, el propósito de dejar el pasado. Todo lo que nos impida, hermanas, el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, hermanas, que nosotros debemos dejar, no solo el pasado, ese ya quedó atrás, ese ya no lo vamos a mencionar. Hermanas, y cuando estés en tribulación y cuando estés en tristeza, no voltees atrás. Al pueblo de Israel, hermanas, por estar volteando para atrás cada rato, no le fue bien. Si nosotros no soltamos el pasado, no dejamos el pasado y lo estamos anhelando, tampoco nos va a ir bien. Eso nos va a estar limitando en creer, nos va a estar limitando en confiar, nos va a estar limitando, hermanas, en seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. No volteemos. El pasado que haya tenido cada una de nosotras no vale la pena ni recordarlo, ni traerlo a la memoria por ninguna situación. Otra de las cosas, hermanas, que debemos dejar es el miedo.
Perdón, el confort. Otra de las cosas que debemos dejar es el confort. ¿A qué me refiero con el confort? ¿Qué es confort? Estar plácidas, ¿verdad? Estar a gusto ahí, con alguien con una hoja de palma, ¿verdad? Echándonos con el coco ahí abajo de las palmeras, ¿verdad? Y con algo fresco. Eso es confort, estar confortable, estar a gusto, ¿sí? Estar dejada de todo hasta de la mente, ¿verdad? Bien a gusto, sin preocupación alguna. En Lucas capítulo 9 y verso 33 nos dice una acción que debemos hacer. Tomar la cruz y seguirle cada día. Nos está diciendo que dejes de estar sentada, que dejes de estar ahí con tu mini split, que dejes de estar sin preocupación alguna, que dejes esa zona de confort, que es tiempo de tomar tu cruz, que es tiempo de seguir a Cristo y no es fácil, hermanas, cargar esa cruz. No es nada confortable, no es nada fácil, pero Dios requiere, hermanas, que dejemos nosotros nuestro confort. Pero a veces pensamos nosotros que tengo que dejar cosas malas. Ya hablamos de eso del pasado, dejar cosas que me impiden a mí en el pasado a agradar a Dios. A veces hablamos nosotros que tenemos que dejar cosas malas y esto está bien. Nosotros debemos dejar esas cosas malas, esas cosas que tenemos nosotros antes, pero no es que nosotros dejemos cosas malas nada más. Allí en Mateo 6:33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. A veces, hermanas, debemos de dejar cosas buenas. Y déjame te digo por qué. Tenemos que dejar cosas buenas que estén por encima de la prioridad que es Dios. Debo de dejar cosas que estén por encima de la prioridad que es Dios. Tener una casa no es malo. Es muy confortable, ¿verdad? La casita, cuando decimos, ay, tengo mi casita pobre, ¿verdad? Pero bien comodita, tiene una cama, tiene una silla, tiene una estufa. Tenemos una familia muy unida, una familia muy buena. Y nos da confort, hermanas. Cuando tenemos papá, mamá, esposo, hijos, ¿verdad? Una casita, todo eso. Pues a veces, hermanas, es necesario dejar ese confort para poder servir en la iglesia. Génesis capítulo 12 y verso 1 en adelante, nos dice cómo Abraham y Sara dejaron cosas buenas, cosas confortables, tenían su tierra, tenían su gente, tenían sus siervos, tenían a sus padres, pero dice que Abraham dejó su casa, sus papás, la tierra donde él vivía bien confortablemente. Él dejó ese confort para ir a un lugar, hermanas, a una tierra que le había dicho nuestro Dios y tuvo que salir a lo desconocido. No sabía si iba a tener la misma comodidad que tenía él ahí con sus padres. No sabía si él iba a tener las mismas sillas y las mismas vacas y no sabía. Y él se salió de su zona de confort porque así se lo mandaba Dios, para que mucha gente pudiera ser bendecido por él. Dice que por medio de él Dios iba a bendecir a todas las naciones. Y él tuvo que dejar su casa. A veces nos es difícil, hermanas, dejar esas cosas buenas, esa zona de confort. Cuando nos piden que vayamos y a algún otro lugar, no se diga a los predicadores, ¿verdad? Te tienes que ir de misionero a tal lugar, pero es que tengo una casa de 3 pisos con alberca y yo no sé allá en Chiapas cómo me vaya a ir. Pues allá vas a hacer bendición para muchos, allá vas a llevar la palabra de Dios a muchos.
Paula, cuando estás bien cómoda ahí viendo la novela y todo, y luego te dice Jorge, ándale, Paula, tenemos que dejar todo esto porque vamos a ir al hospital a cuidar un enfermo y tú, ay, andaba en chanclas, ¿verdad? Bien a gusto. Pues hay que dejar ese confort. ¿Por qué? Porque vas a hacer bendición para alguien que vas a ir a orar por él, que le vas a llevar un taco, que vas a ir a apoyarlo en sus necesidades. Hermanas, necesitamos y debemos dejar nuestro confort como lo hizo Abraham y como lo hizo Sara, para ir a hacer bendición para otras personas. Ahorita nos hablaba Paula de Moisés. Él, hermanas, era pues adoptado, ¿verdad? Por la hija de Faraón. Estaba en una zona de confort porque más arriba del Faraón ya no había más. Pero él vio la injusticia de su pueblo porque él no era de ahí. Él sabía la sangre que llevaba y no le gustaba esas injusticias. Hizo algo por ellos y hasta pues tuvo que matar a alguien, ¿verdad? Para defender. Y cuando él huye, hermana, hacia allá es preparado para después sacar el pueblo de Dios de la esclavitud. Él, hermanas, dejó ahí donde él vivía casi en un palacio, me puedo imaginar. Y miren a dónde fue a dar, a caminar por años, sufriendo a cuestas un pueblo con el que él tenía que cargar. También, hermanas, alguien que me encanta es Ruth. Y pues es el mismo libro de Ruth, ¿verdad? Del capítulo 1 en adelante. Pero por ahí nos dice un versículo que ella dejó a sus padres cuando ella quedó viuda, cuando su suegra también quedó viuda. ¿Qué hizo la otra orfa? Pues me voy con mi gentita, ¿verdad? Al calorcito de mi familia, ahí al calorcito de mi casa, ¿verdad? Voy a volver ahí. Pero ¿qué hizo Ruth, hermanas? Dejó su confort porque ella también tenía familia, ella también tenía papás, pero ella lo dejó, hermanas, por ir a la tierra de Noemí a abrazar, a conocer a ese Dios al cual servía y conocía Noemí. Y qué bendición tuvo ella, hermanas, que logró ser de la línea mesiánica. ¿Qué le costaba irse a ser ahí mantenida por sus papás? Se tuvo que ir a mantener a su suegra, a trabajar no solo para comer ella, se fue de su zona de confort, dejó su zona de confort, pero ella sabía, hermanas, el Dios que servía Noemí y ella quería ser sierva también, servirle y adorar a ese Dios de bendición. Y dejó a sus papás en donde ella tenía comida, ella tenía algo seguro, pero dejó toda esa zona de confort para conocer al Dios verdadero, para alejarse de los dioses a los que servía su familia y conocer al Dios verdadero. Y qué hermoso dejar. Qué difícil, hermanas, por una suegra, dejar tu zona de confort y luego no nada más que es fuera tu compañía, tener que literalmente no, ¿verdad? Pero cargar con ella no, tener que mantenerla, que comiera, que vistiera, que tuviera un techo. No es fácil, hermanas, que nosotros, aparte de dejar nuestro pasado, dejemos este tipo de cosas como nuestra zona de confort. Y les decía ahorita, ¿a quién le gusta dejar ese sillón tan suavecito? Dejar ese mini split, ¿verdad? Fresquecito, irse al sol. A servir a esa hermana, a esa Noemí, que tiene necesidad de que tú le vayas a llevar una sopa o que tú le vayas a ayudar a limpiar su casa. Pero si es que acá estoy bien a gusto, la hermana vive bien lejos. ¿Cuántas cosas, hermanas, no estamos dispuestas a dejar nuestra zona de confort por ir a hacer bendición, por ir a servir, por ir a abrazar a ese Dios al cual adoramos por medio de nuestros hermanos que ayudamos? Es muy difícil, hermanas, para muchas de nosotras salir de nuestra zona de confort.
pero es algo que debemos dejar. Debemos dejar el pasado y debemos dejar nuestra zona de confort. Pero también, hermanas, otra cosa que es no tan fácil, hermanas, dejar es el miedo. Segunda de Timoteo 1:7 dice que a nosotras como hijas de Dios, a nosotras que somos cristianas, a nosotras que ya hemos sido bautizadas, que ya hemos sido llenas del Espíritu Santo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanas. Nos dice ahí la palabra de Dios que Él en el verso 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Y qué es lo primero que tenemos nosotros? Miedo. Hermanas, me dio por pensar, antes de poner lo siguiente, me dio por pensar que le tenemos miedo a las cosas más simples. De verdad, como cristianas, hermanas, a veces le tenemos miedo a cosas que ni siquiera debiésemos tener miedo. Les voy a poner un ejemplo fuera de la Biblia. Yo le tengo miedo a las lagartijas, pero no le tengo miedo a las serpientes. Las he tenido de mascota. Y hay gente que me dice, ay, no sé cómo puedes cargar la serpiente y tenerla. Pues sí, así de simple, le tengo miedo a una lagartija. Pero puedo matar una rata de este tamaño porque no me dan miedo. A veces le tenemos miedo a una araña de este tamaño. Es más, a un cucarachito de este tamaño. Pero tenemos de mascota un perrote bulldog. ¿Sabes por qué te estoy poniendo estos ejemplos? Porque como cristianas, hermanas, le tenemos miedo a cosas tan ridículas, tan pequeñas como las que les estoy poniendo de ejemplo. Le tenemos miedo, hermanas, a dedicar tiempo a Dios. Le tenemos miedo a eso. Y luego, si en un trabajo me ofrecen el doble salario por ir a trabajar el domingo, pues me puedo quedar sin comer, o sirvo a Dios o le doy de comer a mis hijos. Tenemos miedo, hermana, a dedicar un tiempo a estudiar. Tenemos miedo si trabajamos, decimos, no, es que de verdad, primero está el quehacer, mis hijos y todo, pero dedicarle tiempo a Dios como que no, no me va a alcanzar el día. No voy a alcanzar a lavar. Esos miedos tan ridículos, hermanas. Y otro miedo, hermanas, que tenemos es hablarle a las personas de Cristo. Nos podemos sentar allí cuando estamos haciendo fila para consultar en el Seguro Social. Hermana, le hablamos a la gente de mis problemas. ¿Qué le interesan a la gente mis problemas? Nos sentamos a hablarle a la gente en qué año van nuestros hijos y si tienen buenas calificaciones y si sacaron un... Eso no nos da miedo. Yo no he visto, hermanas, que nosotros tengamos miedo de platicar con la gente. ¿Y por qué nos da miedo hablarle a las personas de Cristo? Podemos estar sentadas al lado de una persona hasta 4 horas y no somos capaces de hablar nada acerca de Cristo. Si nos fijamos cómo nos da miedo de cosas tan simples. ¿Qué te vas a hacer si le dices a las personas, oyes, ¿tienes Biblia en tu casa? Si vieras qué cosas tan bonitas cuando abres ahí en Proverbios. Me estás comentando que tienes problemas con tus hijos adolescentes. No, hombre, Proverbios te da unos consejos. Hermanas, eso nos da miedo. Y suena ridículo, así como yo a las lagartijas. Pero platicar de chismes, ni miedo nos da, ¿verdad? Que con esta lengua yo pueda encender un fuego, como dice Santiago, no me da miedo. Inventarle cosas a un hermano, levantar falsos a otra hermana, ni miedo me da. Aunque la iglesia se vaya a trastocar.
aunque vaya a perjudicar al predicador, aunque vaya a perjudicar y dividir la congregación. A eso no le tengo ningún miedo. Pero hablar de Cristo, mi hermana, ¿cómo me da miedo? ¿Sabes otra cosa, hermanas, que me da mucha tristeza pensar? Que nos da miedo que sepan que soy cristiana. Nos encanta presumir lo que somos. O sea, discúlpame, pero soy licenciada, ¿sí? Yo trabajo en esta empresa bien importante y yo tengo todos estos títulos. Lo presumimos a voz en cuello y más lo que sabemos hacer. No, yo sé hacer esto y sé hacer lo otro. Hago tortillas de harina, ¿verdad? Bien ricas y así. Pero ¿por qué nos da miedo que la gente sepa que soy cristiana? Miren, mejor ni digo que soy cristiana. ¿Por qué nos dará miedo, hermanas? No se los voy a platicar porque no es el tema, pero yo sí sé por qué nos da miedo que se sepa que soy cristiana. A lo mejor digo tantito. ¿Sí digo, Paula, o no? Pienso, sí, nena, y pienso que parte es porque te comprometes y a lo mejor el testimonio que estamos dando nada que ver. ¡Auch! Yo quería decir así también. Nos da miedo, hermanas, hablar de Cristo por la manera en que hablamos. Porque cuando tú hablas correctamente, la gente sola te dice, oye, tú eres de alguna religión, ¿verdad? Porque hablas muy diferente. Cuando nosotras somos verdaderas cristianas, hermanas, no tenemos miedo de que la gente sepa que somos cristianas. A veces ni siquiera tenemos que decirlo en nuestra manera de ser, de comportarnos, en nuestra conducta, en nuestra vestimenta, en todo. Ya estamos diciéndole a la gente que somos cristianas, pero si no se me nota, pues ¿para qué lo digo, verdad? Porque me voy a comprometer. Pasando, hermanas, que ya dejamos el pasado y que ya dejamos nuestra zona de confort, ahora estamos dejando el miedo. Vamos a dejar el miedo, hermanas, de estas cosas tan ridículas y tan simples, porque déjame te digo, en Esther capítulo 4 y verso 14, hermanas, esto sí es de dar miedo. Esther no tuvo miedo de morir por salvar a los suyos. Antes de que ella fuera delante del rey a hacer la petición de que le permitiera avisarles que se prepararan, porque el rey había puesto su firma, su anillo de que fueran a atacarlos, ya no podía revocar esa orden. Y antes de presentarse, sabes tú y yo que nadie podía presentarse delante del rey si no fuese llamado. ¡Qué miedo! Que tú sepas que si no te hablan y vas, te van a matar. Pero ella, hermana, dejó ese miedo. Y dice el verso 16, me pone la piel chinita. Y si perezco, que perezco. Eso es valor. Eso es valor. Y a mí me da miedo hablar de Cristo. Y me da miedo que sepan que soy cristiana. ¿Cómo ves? Y me da miedo dedicarme de lleno a las cosas de Dios, no me vaya a quedar pobre. ¿A qué pobres vivimos a veces los familias de los predicadores, verdad? Y más cuando jamás en tu vida tienes sostenimiento. Pero si no se venciera ese miedo, hermanas, no hubiera predicadores, no habría misioneros. Ahí muriéndose de hambre y con las chanclas rotas, pero allá andan. Esther dijo, si perezco, que se perezca. No se trataba de tener hambre como tú y yo. No se trataba de tener unos solos zapatos como tú y yo. No se trataba de andar con la ropa vieja como tú y yo. Iba a perder su vida, hermanas. Eso es perder el miedo, confiar en Dios. Ella sabía el Dios que ella adoraba. Ella sabía el poder del Dios al que ella servía.
Por eso, hermanas, ella venció el miedo para poder salvar a los suyos. Y nosotros, tú y yo, ridículamente, que ahorita no vamos a perder la vida, nos da miedo exponernos a salvar vidas. ¿Cuál rey nos va a matar? ¿Cuál rey nos va a hacer daño? Tengo que decir, y si perezco, que perezca, pues no voy a ir a donde están los empistolados ni a donde están las bombas. Es simplemente aquí en la cuadra. Es simplemente aquí a la vuelta. Y me da miedo hacerlo. Esther no tuvo miedo de salvar a los suyos. Que no te dé miedo. Deja el miedo para salvar a la gente. Lucas capítulo 1, verso 30 al 38. Había una mujer soltera, como la llama la Biblia, virgen, que de repente ella ya estaba desposada. Se daba un año después de que la pedían para matrimonio. Se daban un año de noviazgo antes de casarse y vivir juntos. Se le aparece un ángel y le dice que ella tiene que llevar en su vientre al Hijo de Dios. Ella no entendía nada de cómo va a ser esto y traía todo en su mente. Pero ¿saben qué hizo esta mujer? Ella, hermanas, perdió el miedo de no entender. Perdió el miedo a ser apedreada, porque cuando se dieran cuenta, hermanas, la iban a matar a pedradas. José la quiso esconder, pero ella, hermanas, perdió todo miedo. Y en el verso 38 dice unas palabras tan hermosas como Esther: hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. No entiendo, no sé cómo va a pasar esto, que yo dentro de mí debo de llevar al Hijo de Dios. Sé las consecuencias, sé lo que me puede pasar, pero voy a vencer ese miedo porque es Dios el que me lo está pidiendo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y yo no puedo dejar el miedo. Decía ahorita, no quiero tener a Cristo adentro de mí porque se va a notar. No quiero que en mi rostro vean, a ella se lo veían en la panza, a mí me lo van a ver en la cara, en mi cuerpo, en mi ser, pero no quiero llevarlo dentro. No quiero traer ese Espíritu Santo dentro, porque me va a traer problemas y consecuencias, burlas, desprecios. De veras, hermanas, qué triste que no podamos dejar ese miedo de llevar a nuestro Señor Jesucristo como María dentro de nosotros, aunque suframos cosas que no entendemos, aunque padezcamos cosas que no entendemos. Ella no entendía, pero solamente expresó: hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Cuando tú y yo dejemos el miedo, vamos a voltear y vamos a decirle al Señor Jesucristo: hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Aquí estoy, que venga lo que venga. Que me apedree quien me apedree, que se burle quien se burle, que me juzgue quien me juzgue, pero voy a perder el miedo. Pero déjame compartirte en Juan, capítulo 19 y verso 25. Te voy a contar bien breve. Recordemos cuando a Pedro lo ven junto a Jesús y le dicen: tú eres de ellos. Hombre, ¿qué te pasa? Ni los conozco. No, sí, tú hablas como ellos, y empezó a maldecir. ¿Qué tenía Pedro, hermano? Miedo. No podía soltar el miedo, no podía dejar el miedo porque su vida estaba en peligro. Pero ahí en Juan 19:25 aprendemos, hermanas, que aún todavía Pedro apenas habían apresado a Cristo y tenía miedo de ser apresado. Pero estas mujeres, hermanas, cuando no había ninguno de los discípulos, cuando él estaba siendo crucificado, ahí estaban, hermanas, estas mujeres junto a la cruz.
Y cuando leas ahí Juan 19 vas a ver qué mujeres estaban ahí. ¿Les dio miedo, hermanas? Tal vez. Ya lo estaban matando, hermanas. Y si a ellas las veían junto a él como vieron a Pedro, corrían el riesgo de que también las hubieran agarrado, hermanas. Pero ellas vencieron y dejaron ese miedo porque era cuando Jesús más las necesitaba. Y ellas estaban ahí. Porque llegó un momento que ellas lo necesitaron y él estuvo ahí. Y nosotras, hermanas, no podemos dejar ese miedo y estar junto a Jesús en los momentos crucificados. Tenemos miedo, hermanas. Nos escondemos cuando se trata de estar ahí junto a la cruz. Dice, toma tu cruz y sígueme. Toma ese sufrimiento y sígueme. Toma lo que vas a padecer y sufrir y cansarte y llorar y padecer de todo y sígueme. Y no queremos estar junto a esa cruz. Es pesada, es difícil, no es llevadera y me da miedo estar ahí. Qué triste que tenemos miedo a cosas tan simples y estas mujeres valientes, hermanas, nos están enseñando a dejar el miedo y no seamos de los que negaron, de los que se escondieron, de los que se fueron, allá estaban encerraditos, ¿verdad? Orando ellos. Y les puedo seguir, hermanas, porque hasta las mujeres que estuvieron en el sepulcro, ¿a qué horas iban? Se podían exponer porque estaban custodiando para que no se robaran el cuerpo. Había soldados, se podían exponer a muchas cosas. Y puedo seguir hablando, hermanas, de muchas mujeres y personajes que vencieron el miedo. Hemos visto, hermanas, tres cosas que debemos dejar y es el pasado, el confort y el miedo. ¿Qué parte de mi pasado estoy cargando todavía? Apúntalo. Y en lo que vimos, medita. Jesús te está llamando a un futuro nuevo. Jesús no vino a mejorar tu pasado. Jesús no vino a eso. Vino a darnos una nueva vida. Recordamos que dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, ¿qué, hermanas? Ya pasaron. Cristo no vino a mejorar tu pasado, vino a darte una vida nueva. Deja ya el pasado. ¿Qué parte de mi pasado estoy cargando yo? Piénsalo y déjalo. Ponle tacha gorda así. A cada cosa que diga, yo todavía estoy cargando con mi vocabulario, yo todavía estoy cargando con mi manera mundana de vestirme, yo todavía estoy cargando con todo lo de allá. Ponle tacha gorda. Y es tiempo de dejarlo. El confort puede ser cómodo, pero no siempre es el lugar donde Dios quiere que estés. Cuando una mujer deja su zona de confort, pierde comodidad, pero encuentra propósito. Deja sus planes, pero encuentra el plan de Dios. Deja ese control de tu vida, deja ese estar ahí sentada. Deja tu zona de confort. Ese lugar no es donde Cristo te quiere tener. Puede ser muy confortable, muy cómodo, pero no siempre es el lugar donde Dios quiere que estés. Y tenemos que aprender a dejarlo para encontrar un propósito y sobre todo para encontrar el plan que tiene Dios para ti, como lo tuvo con esas personas que vimos, que los movió de su zona de confort porque Él tenía un plan para ellos. Dios te reafirma para que no tengas miedo
¿Sabes cómo te reafirma para que no tengamos miedo y lo dejemos? En Isaías 41:10 te lo dice bien claro. Ahí el profeta Isaías nos dice que nuestro Dios le da estas palabras, pero yo estoy contigo. ¿Qué más queremos, hermanas, para no tener miedo? Dice, no tengas miedo, Paula, no tengas miedo, Nelly, no tengas miedo, Marisol, Elisa, no tengas miedo, Leti, no tengas miedo, Elena. Yo estoy contigo. No flaquees, no desmayes. Yo soy tu Dios que te va a dar fuerza y que siempre te voy a ayudar y te voy a sostener con mi mano de justicia. Eso, hermanas, nos debe de reafirmar a dejar el miedo. No dejes que el miedo te robe lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Estas personas, esta Esther, estas mujeres dejaron, hermanas, no se dejaron vencer por el miedo. El miedo no les robó, hermanas, el propósito que Dios tenía por medio de ellas. Que Dios nos ayude, hermanas, y nos reafirme a dejar el miedo porque Dios quiere hacer algo por medio de ti, por medio de mí. Quiero invitarlas, hermanas, a reflexionar como al joven rico, ahí en Marcos 10:27, se complace y lo ama con todo su corazón cuando dice, yo he guardado todo eso que tú me estás diciendo y Dios lo amó. El Señor Jesucristo lo amó. Pero ¿qué pasó con él cuando le dijo que tenía que dejar algo? No lo quiso dejar. Solamente una cosa le pedía que dejara y esa cosa lo hizo que se perdiera. También, hermanas, allí en Isaías 57:5 le dice al hombre inicuo, al hombre desobediente, al hombre impío, solamente le dice, deja los malos caminos. Es lo único que le pide, pero nosotros a veces no los queremos dejar. Esos malos caminos que nos llevan a la perdición son más anchos, más padre, más cómodos, más divertidos y son los que no queremos dejar. Te invito, hermana, a reflexionar. En Efesios 4:22 nos dice a nosotros como creyentes que dejemos nuestra antigua manera de vivir. Solo nosotros sabemos cómo era y solo nosotras sabemos si debemos dejarla. Esa antigua manera de vivir. Quiero terminar, hermanas, haciéndonos esta pregunta. Si Jesús me dijera hoy, sígueme, ¿qué tendría que dejar? Contéstale a Cristo. Porque hoy precisamente te está diciendo, sígueme a hacer todo lo que acabamos de ver, a evangelizar, a decirle al mundo que somos cristianas, a hablarle al mundo, a salvar a todo esto. Hoy te está diciendo Dios, sígueme. Solo tú sabes y yo sé que tengo que dejar. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano. Pues yo no sé ustedes, hermanas, pero pues como que sentí mi corazón como que lo estuvieran estrujando, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su palabra. Gracias, hermana, por prepararse con la clase y pues que a nosotras, todas las que Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar esta palabra, no se quede solo con que una bonita clase, sino que el Señor pues eh, nos siga ayudando, ¿verdad? Para llevarla a la práctica, ¿verdad? Como usted mencionaba, hermanita, ¿verdad? Despojándonos del pasado. Y me hacía recordar a la mujer de Lot, ¿verdad? Que ella se
quedó viendo lo que había dejado atrás y ya no la dejó avanzar y su resultado fue quedarse paralizada como una estatua de sal. Muchas veces eso puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? Queriendo volver a ver el pasado y no avanzamos, ¿verdad? En nuestra vida con Cristo, la comodidad, ¿verdad? Y el miedo. También me hacía reflexionar en cuanto nuestro Señor Jesús le hacía el llamado a sus discípulos, ¿verdad? Y ellos no decían, déjame, voy a ir a arreglar esto o lo otro, sino que ellos dejaban lo que estaban haciendo y pues seguían a Jesús, ¿verdad? Como lo dice en Mateo 9:9, ¿verdad? De cuando él era un cobrador de impuestos y pues él dejó todo y fue obediente a la voz del Señor. Pues que Dios nos siga ayudando, hermanitas, a ser obedientes a su llamado, porque Él es el que nos está hablando el día de hoy, ¿verdad? Como la hermanita decía, a veces tanto que nos escudamos que la ropa, que la comida, que esto, que el otro, cuando hay tanta necesidad, ¿verdad? En la viña del Señor. Y pues, ¿qué más? Hermosa promesa, ¿verdad? La Isaías 41:10, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y a donde quiera que vayamos, porque si nos enfocamos en hacer su voluntad, así como lo estuvo con sus discípulos, ¿verdad? Pues Él ha prometido estar con nosotros. Y aunque nademos contra la corriente, hermanos, ¿verdad? Porque este mundo nos dice todo lo contrario a lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Y vamos a cantar esta alabanza que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Como decía la hermana, ¿verdad? Cada quien sabe qué nos tiene todavía ahí, pues, como el elefante, ¿verdad? Ahí con ese palito ahí, pudiéndose él moverse, y ese simple palito no lo dejaba. Y hay cositas así todavía en nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos ayude a despojarnos de esas cosas y ser como un Mateo, ¿verdad? Dispuesto a seguir a Cristo. Cantemos, hermanas. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Su sonrisa quiero ver como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud, vida eterna,
prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz. Y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Bendiciones, hermanitas. Amén. Gracias, hermana Joana. Hermanas, les invito a ir a nuestro Padre en una oración. Amado Señor y Padre nuestro, venimos delante de su presencia agradeciendo todas las bondades que usted ha tenido para la vida de cada una de nosotras. Gracias, Padre, porque nos ha concedido ver este día y nos ha permitido también concluirlo. Padre, te agradecemos todo lo que nos has provisto, te agradecemos también el amor de nuestros seres amados y saber también, Padre, que ellos están con bien. Si alguno de los seres amados de nuestras hermanas, Señor, tú sabes las necesidades que están pasando, nos unimos, Señor, para pedirte que tú obres en cada uno de ellas y que sostengas también la fe de nuestras hermanas, de cada una de ellas, como mamás, como esposas. A veces, Padre, tú sabes que les toca ser mamá y papá, les toca sacar adelante incluso a sus padres, Señor, en enfermedades, en situaciones y darles esa fortaleza extra, mis hermanas, Padre, para poder cumplir ese trabajo que ellas tienen. Padre, sabemos que vivimos en un mundo donde no hay justicia, en un mundo donde muchas veces hay violencia, de hecho la hay, en un mundo donde pasamos catástrofes naturales, en donde hay maldad. Sabemos que Satanás no es más que tú, pero también sabemos que él tiene poder de hacer cosas. Señor, ayúdanos para que nosotros elijamos buscarte a ti y refugiarnos en ti como esa gallina que protege a sus polluelos bajo sus alas, Señor, que no salgamos de tus caminos, que no queramos brincar esos límites que tú nos has puesto, Señor, pero no lo haces por ser un Dios que eres mandón, Señor, sino porque quieres protegernos, que quieres darnos lo mejor y darnos tu seguridad, Señor, pero nuestro corazón es rebelde. Padre, ayúdanos a que estas clases que hemos aprendido en este día, Señor, ayúdanos a abandonar aquello, ese pasado que ya no tiene nada nuevo que ofrecernos, ese pasado que posiblemente nos vuelve a hacer llorar, nos vuelve a hacer caer en depresión, en ansiedad, o que quizás pueda volver a hacer crecer nuestra ira, nuestro rencor, nuestro enojo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que en tus manos, Señor, las cosas estarán mejor. A entregarte esa mochila, ese peso, Señor, que hay ahí, ese pasado que asedia nuestros corazones. Ayúdanos a entrenar nuestra mente, Señor, a aprender a dejar ir todo aquello que nos está afectando, Señor, todo aquello que muchas veces nos pone en un estado, Señor, de tristeza o de enojo, de melancolía, Señor. Ayúdanos a olvidar aquello que nos aleja de ti y a extendernos en lo que nos espera, ese futuro, Señor, este presente donde sabemos que tú estás con nosotros, ese futuro que tú ya tienes planeada para cada una de nosotras. Y nosotras preocupadas por pagar la renta, preocupadas por pagar lo que necesitamos, por arreglar un carro, por pagar un recibo, cuando tu Padre ya lo tienes resuelto. Ayúdanos, Dios, a seguir confiando, a hacer lo que esté en nuestra parte, Señor, pero en todo momento acudimos a ti, que tú nos des la fuerza. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a vencer esta a gusto que muchas veces vivimos. Perdónanos, Padre, cuando dice tu palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estamos pecando. Ayúdanos, Padre, para tomar la iniciativa, para estar presta, Señor,
para buscar siempre primero tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, a entender que si tenemos un esposo, que si tenemos hijos, que si tenemos un hogar, que si tenemos una casa, Señor, que todo lo que tú has provisto es porque tú lo has provisto. Ayúdanos, Padre, para ofrecerte cada día nuestra vida, que seamos un testimonio vivo, Señor, pero un testimonio que a ti te agrade, que seamos esa luz, mi Dios, y que entendamos que tú debes de ocupar el primer lugar en nosotros. Sí, es verdad que amamos a nuestros esposos y a nuestros hijos, pero no podemos amarlos más que a ti. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada, a tomar siempre ese primer paso para ti, para encomendarnos a ti, antes que el negocio, antes que la familia, antes que el hogar, antes que el matrimonio, antes que el trabajo, antes que los deportes, antes que los placeres. Ayúdanos, Señor, a tomarte a ti en ese primer lugar, porque tú lo mereces todo. Y tú irás poniendo, Padre, paso a paso, qué es lo que sigue. Ayúdanos a ser ejemplo incluso en nuestras familias. Con mucha facilidad dejamos de congregarnos, Padre, y eso que es poco tiempo el que estamos en los lugares de reunión estudiando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser modelos en la vida de los demás. Un modelo no para creernos mejor que otros, sino para que nuestra vida refleje quién eres tú. Te ruego, mi Dios, que tú sigas siendo con nosotros en todas nuestras necesidades, que tú sigas obrando, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre eterno, porque a veces pasamos situaciones que nos paralizan. Un diagnóstico, una noticia, una situación inesperada, Señor. Ayúdanos, Padre, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Yo lo he pensado tantas veces, Señor, cuando por alguna situación he sentido el miedo. Y recuerdo que David también lo sintió, pero no es para paralizarnos, sino para entregártelo a ti, porque tú eres mayor que el que está en el mundo. Gracias, Padre eterno, por ser bueno con nosotros. Te rogamos, mi Dios, que usted siga haciendo en la actividad evangelística allá en Chicacao. Padre, que tú seas con cada uno de nuestros hermanos que estarán ahí congregándose, sirviendo, preparando alimentos, Señor, predicando, evangelizando. Bendiga, Padre, a cada uno de nuestros hermanos en todo lo que harán. Pedimos también, Padre, que usted siga haciendo con el joven Elder, con esa bacteria que está en su mano, Señor. Usted guía a los médicos y acaso requerirá esa cirugía. Padre, toma el control de su salud, Padre eterno, y también te pedimos por su mamá, nuestra hermana Isabel. Tú sabes que ella se preocupa por su hijo. Pedimos también, Padre, que usted siga haciendo con nuestro hermano Valentino. Su situación es muy delicada, Señor. Es un hermano mayor, pero necesitamos, Señor, acudir a ti para rogarte que tú seas con él en este tiempo que está pasando dificultades. Te rogamos también, Señor, por todas las personas que tienen resentimientos ocultos, por sus padres, porque han visto injusticias que son tan dolorosas, porque han visto la maltrato que han recibido sus mamás, quizás, Señor, y los hijos tomamos partido. Ayúdales, Padre, a sacar de ellos esos resentimientos, porque es una amargura que no es necesario seguir llevando. Te ruego, mi Dios, que seas con las parejas, con compañeros de trabajo, Señor, que a veces nos hacen perder el dominio propio. Ayúdanos, mi Dios, para poder vivir tranquilas, agradeciendo cada día. Seguimos pidiendo por nuestra hermana Nelly, por su salud, Señor, por ese dolorcito que está en su cabeza, por ese estrés, Padre, que solo tú sabes qué es lo que la agobia, qué es lo que le preocupa, lo que le angustia, mi Dios. Tú sabes que ella es una mujer de fe. Por ello, Padre, rogamos que tú la fortalezcas siempre con tu palabra, que deje en tus manos lo que no está en sus manos resolver, que tú estás al cuidado, y no solamente ella, sino cada una de nosotras. Te ruego, mi Dios, que usted sea con Catherine Hidalgo por esa cirugía que tuvo en su rodilla, que siga haciendo en su recuperación. Usted sabe los malestares y lo doloroso que es esos ejercicios para volver a recuperarse, darle esa fuerza extra. Te rogamos por su hijo de Catherine que está en Estados Unidos, que sea también, Señor, con el hermano Jorge Vaca,
Usted sabe también su situación de salud, las complicaciones que se están dando en sus cuerpos, mi Dios, sea con él, sea con los médicos que lo atienden, Padre, con sus familiares. Te rogamos, mi Dios, que usted sea con Gloria Terán por esa cirugía que tuvo en su cabeza, Señor, para remover ese turón, ese tumor. Pero Dios ahora está luchando con una bacteria. Te pedimos, mi Dios, que tú seas en ella, Padre, en su salud. Te rogamos también por nuestra hermana Elisa. Usted conoce las necesidades que ella tiene, tanto legales, Señor, como laborales, como personales, como familiares. En tus manos la ponemos, Padre. Tú sabes las luchas que ella tiene, y no solamente ella, muchas de nuestras hermanas. Tú sabes, Dios, las lágrimas que ellas derraman, las veces las desesperadas que se sienten. Padre, duele muchas veces ver esos hombres que maltratan a las mujeres, que maltratan a los hijos, Señor, y que cuando ellas deciden seguir adelante en su vida, se desobligan. Me duele, Señor, y tú lo sabes. Me causa mucha molestia verlos hablar de Dios o creerse en las fotografías, publicar cosas como si ellos fueran la gran cosa, la perfección. Me da miedo pensar en la próxima mujer que pueda guiarse en una apariencia con estos seres, Padre, que solamente se ensimisman, solamente buscan su bienestar. Redarguye sus pensamientos, Señor, te ruego. Y a mis hermanas o mis hermanos que están pasando estas situaciones difíciles para sacar adelante a sus hijos. Dales esa fuerza extra, Señor, y provee para ellos oportunidades. Yo puedo decir mi sentir, Señor, pero yo sé que a ti nada se te pasa y que a su tiempo lo que hemos sembrado vamos a cosechar. Te ruego, mi Dios, que usted siga siendo con la familia de nuestro hermano Emil Saboyano, especialmente por su esposa, nuestra hermana Sharon, que usted brinde consuelo a esos corazones por la partida de nuestro hermano Emil. Usted sabe el dolor tan grande que ellos están pasando en este momento. Te ruego, mi Dios, que usted sea con nuestra hermana Marisol Gómez. Ella te pide por sus hijos, usted sabe sus necesidades, usted sabe los cambios que ellos están pasando. Ella te pide por guía, por protección para cada uno de ellos, para que le des a ella la sabiduría también, Señor, para seguir adelante en las decisiones, en las que los hijos toman o que nosotros como padres también tenemos que aprender. Te ruego, mi Dios, que seas con nuestros hijos, que tú los guardes del mal, Señor, y que tú, Padre, siempre pongas eso en sus corazones para seguirte buscando, que aun cuando ya no puedan estar bajo, ya no estén bajo nuestra protección, Señor, que estén bajo la tuya, Padre, que tú hagas lo que consideres necesario, pero que ellos permanezcan en tu camino. Te ruego, mi Dios, que usted siga haciendo en la salud del señor Merino. Usted sabe su necesidad. Te ruego también por Ivette Salinas, mi Dios, usted sabe las dificultades que está pasando. Yo no juzgo su vida ni sus decisiones, Padre, pero la pongo en tus manos, porque yo sé, Padre, que aún en las pruebas, tú muchas veces las utilizas para quebrantar nuestros corazones, para mostrarnos, Señor, lo vulnerables que somos sin ti, la necesidad que tenemos de buscarte. Te pido, Dios, que tú sigas obrando en ella. Te pido, Padre, que tú le des la guía ahí en donde ella está en este momento postrada, Señor, en ese hospital. Yo sé, mi Dios, que tú eres un Dios todopoderoso y acudimos a ti en oración. Sigue fortaleciendo todas las familias que hemos perdido un ser amado, que aún lloramos su ausencia, que aún necesitamos, Señor, y anhelamos ese abrazo. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a enfocarnos en ti. A la familia Sauceda, a la familia de Rosana Loredo, nuestra hermana, por la familia Torres Flores, por la familia del señor Johnny Muñiz, por la familia de nuestro hermano Halley Bruschel. Padre, seguimos pidiendo por la señora Natalie Olivas, su embarazo, Señor. Te seguimos pidiendo por el pequeño Elías Josué. Gracias porque ha ido recuperándose después de esa fuerte quemada. Seguimos pidiéndote por nuestro hermano, por Elda Villa, Señor, y su bebé que están aún hospitalizados, recuperándose. Le pedimos, Dios, que usted siga haciendo con la señora Claudia Muñiz, por la situación de su hijo Andrés, Señor, que tú sigas obrando en él.
Te rogamos por la necesidad de nuestra hermana Pati Garza. Tú sabes qué es lo que ella te pide. Gracias, Señor, por todos los planes que tenemos como iglesia. Ayúdanos a cada congregación a hacer tu voluntad y a sacar adelante el trabajo que nos has dado. Padre, son tantas y tantas las necesidades que hay dentro de tu iglesia, que las ponemos en tus manos, confiando, mi Dios, que tú estás en control de todas. Sigue guardando y guiando nuestros gobiernos para que nos ayuden a vivir de una manera tranquila. Te rogamos también, Señor, por la violencia, por la delincuencia, por los robos, los asaltos, Señor, los secuestros. Toma tú el control sobre ellos, Señor, y si el gobierno tiene que actuar, Padre, te rogamos, Padre, que tú tomes el control sobre todo ello. Bendiga a mis hermanos donde quiera que estén, aquellos que están de viaje por cualquier situación. Hoy te damos gracias que nos das la bendición de descansar en nuestros hogares, pero Padre, ponemos en oración a aquellos que están en una cama de hospital, a las familias que están ahí también en espera, Señor, de su ser amado. Seguimos pidiéndote que les des esa fuerza extra, Señor, para sobrellevar estos tiempos que son duros. Te rogamos por esa profesión de médicos, de enfermeras, de laboratoristas, Señor, de todos estos profesionales de la salud. Dales el entendimiento, la sabiduría, Señor, para que puedan seguir ayudándonos. Te ruego, mi Dios, por aquellas personas que están ahora en espera de ese último aliento de su ser amado. Fortalécelo, Señor. Te rogamos por aquellos que ahora mismo están velando el cuerpo de ese ser amado. Tú sabes que cada situación va cambiando las cosas, Señor. Sé con cada uno de ellos que están padeciendo y pasando estos fuertes momentos, difíciles momentos, Señor. ¿A quién más podemos acudir, Padre, si no es a ti? Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos das en merecer. Bendiga a nuestra hermana María Elena, a su familia, Señor, y sigue proveyendo para ella conforme a tu voluntad y sigue consolando y fortaleciendo su corazón. Cuida de ella donde quiera que vaya, bendiga su trabajo, bendiga sus planes, Señor. Siga siendo con ella en todas sus necesidades y en la vida de cada una de mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados. Padre eterno, que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Y si la decisión que tú tomas, Padre, no es la que nosotros hubiéramos deseado, te rogamos también que nos des el contentamiento, que nos des la paz y la aceptación para seguir confiando que si tú estás en control, todo va a estar bien. En el nombre de Jesús rogamos todo esto. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se dio cita esta tarde noche para juntas escudriñar palabra de nuestro Dios. Gracias, hermana Nena. Creo que ha sido muy claro el mensaje. Si no tuvo usted la oportunidad de escucharlo, pues ahí se va a quedar grabado, acuérdese, por un mes. Nos deja Facebook tener la clase y ahorita la descargaré para subirla a la plataforma de YouTube, Pali Martínez, Edificándonos entre Mujeres. Ahí puede encontrar este tema y otros temas que Dios nos ha dado la bendición de grabar y de guardar. El propósito de estos temas, hermanas, a mí no me interesa monetizar, se los he dicho antes. Mi trabajo es compartir esta palabra, este mensaje que para mí ha sido de edificación, ha sido de crecimiento. La palabra nos confronta también, hermanas, muchas ocasiones. Entonces, eso es lo que yo quiero para su vida también. Si es necesario confrontarla, si es necesario usted recibir eh, consuelo, la palabra de Dios lo hace. Por eso es que se está grabando y siempre estoy con ese pensamiento. Tenemos que partir. Yo no sé cuándo, pero tenemos que irnos. Y es bueno que dejemos algo sembrado el tiempo que Dios nos permita pasar por aquí, que no solo nos conozcan porque somos bien divertidas, bien guatosas, porque somos bien atrevidas o porque, no, hombre, de veras esta rompe los esquemas. Es bueno ser agradable y ser divertida, pero siempre será mejor que compartamos la palabra de nuestro Dios también. Dentro de nuestros ratos de ser agradables, eso es algo bueno, eso es lo mejor que podemos dar, porque cuando vienen las calamidades, las pruebas, cuando vienen las situaciones inesperadas, por muy divertidas que seamos, hay momentos en los que necesitamos algo que alimente nuestro espíritu, que llene nuestra alma, que consuele nuestros corazones, cuando no hay palabras de un humano para poderte dar paz. Solamente es Dios. Y es el único que te mira cuando estás llorando sola, cuando quieres pegar de gritos o quizás lo haces. Yo lo he hecho. Me he salido manejando para poder gritar allá en un rincón,
pero no porque estoy volviéndome loca, no, para no volverme loca. Pero mientras grito le pido a Dios, ayúdame. Y sabes que Él lo hace. Él da paz a esos corazones. Es maravilloso, hermanos, la presencia del Espíritu Santo y esa oportunidad que Dios nos da de poder hablar con Él. A través de Cristo nos dio entrada directa, así es que ya no tenemos que andar haciendo mucho, solamente derrama tu corazón delante de Él. Entrégate a Él, deposítate en Él y Él hará. Date una oportunidad, tú y yo siempre lo he dicho. A ti que me estás escuchando, quizás es la primera vez que oyes una lección bíblica. Date tú una oportunidad de conocer al Señor. Él siempre ha estado ahí. A lo mejor nunca nadie te enseñó, nadie te predicó, nadie te llevó a una iglesia, nadie te habló de la palabra de Dios. Yo puedo entender eso. Hay papás que nos han dado escuela, nos han dado educación, o quizá a lo mejor ni eso te dieron. A lo mejor te dejaron sola, te trajeron al mundo y ahí hazte como puedas. Pero déjame decirte que en todo momento Dios ha estado ahí. ¿Por qué te lo digo? No te voy a platicar mi vida, pero yo también pasé cosas difíciles en mi infancia y las sigo pasando, pero he visto la mano de Dios en todo. Y he visto también un pasaje por ahí donde dice Pablo que las experiencias que han sido dolorosas para ti, así como hubo alguien que te consoló, así como tú aprendiste a salir adelante, pues ahora es el momento que aquello que a ti te lastimó tanto, ahora tú puedes ser la ayuda para otros, que des ese consuelo. Así como aprendiste a recibir el consuelo, ahora tú también lo puedas otorgar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así es que sigamos adelante. Sigamos orando unas por otras. Acuérdense que hay muchas razones por las cuales orar, pero también hay muchas más por pedir, pero otras más que agradecer. Que Dios las bendiga, sigamos practicando la justicia, como dice Santiago 5:16, porque la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Dios les bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook. Con el favor de Dios, nos vemos el día de mañana. Nuestra hermana Delma Porras continuará con un tema más para el día de mañana. Dios les bendiga, hermanas.